agarrar tu palabra trae mucha responsabilidad. Y queremos pedirte que tú nos hables. Padre, te pido, Señor, que te glorifiques a través de la enseñanza. Suple nuestras necesidades. Si hay cosas que seguir observando y cambiar en nuestro corazón, ayúdanos a observarlo, a aborrecer el pecado. Y hay cosas que tenemos que abrazar por la fe. Ayúdanos, Señor, a creer para seguir viviendo la vida que nos has dado, la vida espiritual. Gracias. Dejamos este tiempo en tus manos. Te lo pedimos, Padre. Ten el control de mi mente y mi corazón. Oramos en el nombre de ti, Hijo Jesús. Amén. Tomen asiento. Ahora sí, vamos a estar un buen tiempo sentados, escuchando la palabra de Dios. Y te pido que abras tu Biblia en Hechos capítulo 17. Hechos 17. Hechos 17. Hechos 17. Y voy a citar del 16 al 34. Y vamos a meditar. ¿Ok? Dice Hechos 17, del 16 al 34. Dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y uno decía: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí, en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie, en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerles, a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedras o escultura de arte y de ninguna imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos por haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió en medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Qué hermosa historia que Lucas, el narrador, nos
nos da o lo deja ahí escrito. Y recuerden cosas puntuales. El que escribe esto, Lucas, y lo está haciendo en su segundo tratado para Teófilo. Teófilo, al leer todo esto, va a observar un detalle específicamente acá, ¿no? Va a observar cómo Pablo predica y usa el contexto, usa lo que ellos tenían, una palabra, usa el contexto, usa lo que ellos saben para que luego dé claridad sobre la verdad. Y bueno, Teófilo va a comprender que el evangelio sigue corriendo y llegó hasta este lugar llamado Atenas. Les cito un detalle de un comentarista sobre Atenas. Dice, Atenas ya no era la ciudad próspera de antes, comercial y políticamente había perdido la influencia en el mundo de sus días. O sea, cuando esto estaba pasando. En el año 146 los romanos la habían conquistado, pero se cuidaron de no inferir con el gobierno local, disfrutando una relativa independencia. Entonces Atenas descansaba en su reputación como un centro de arte, literatura, filosofía, enseñanza, oratoria. Su cultura, sin embargo, provenía de la Edad de Oro, de Grecia de los siglos 5, 4 antes de Cristo. O sea, es interesante que cuando Pablo está en esta ciudad, aunque ya eran subyugados por Roma, pero todavía ellos tenían este distintivo, como dice este comentarista, no estaba impregnado de todo lo que Roma era. Por lo tanto, ellos podían vivir conforme a cómo ellos comprendían las dinámicas que tenían como griegos. Y entonces, lo que se exhibía ahí, como hemos señalado, era el conocimiento. Ellos daban lugar a eso, adoraban la filosofía, adoraban todas esas cosas externas que hoy en día también el hombre adora, ¿no? Entonces, y hemos señalado ya el primer punto. El primer punto hemos visto desde el versículo 16 hasta el versículo 21, y fue así, provocado por causa del pecado para contender con el evangelio. Eso fue el primer punto que se explicó el domingo pasado. Provocado por causa del evangelio para contender, por causa del pecado para contender con el evangelio. Y hemos visto cuando Pablo, esta idea de ser provocado, cuando vio ahí a estos hombres que estaban metidos o sumergidos en la idolatría, Pablo va a predicar el evangelio. Lucas nos da un detalle y dice, él habló de Cristo y la resurrección. Resume en esta corta oración el contenido de Pablo, aunque luego nos va a detallar de lo que contenía esa predicación. Pero Lucas dice, él hablaba de Cristo y la resurrección. Bueno, de esto es el evangelio. El evangelio, como señalé, es el contenido de ese mensaje que tiene a Jesús. El evangelio confronta el pecado, nos revela la condición del hombre, revela el destino final del hombre. El mensaje del evangelio declara cuán culpable es el hombre, desmenuza todos los supuestos argumentos que se levantan contra esa verdad. El evangelio deteriora todos los argumentos humanos. El evangelio es razonable, aun cuando algunos no quieran comprenderlo, en un sentido, quieran rechazarlo, pero el evangelio en sí mismo tiene toda esa garantía porque no es la sabiduría de ningún hombre, es la sabiduría de Dios. Lo que pasa es que el hombre no quiere escucharlo. Lo que pasa es que el hombre no quiere comprenderlo porque el evangelio revela la condición en la que está el hombre. Entonces, el evangelio en sí mismo tiene poder. El evangelio muestra la condición, como te decía, del hombre. Y ese evangelio muestra esta entrega voluntaria del Hijo por el pecador. El mensaje muestra cómo el Dios hombre toma el lugar del pecador y sobre él cae el justo juicio de Dios. Y toda su ira se derrama sobre el Hijo. Y él entrega y es sepultado, demostrando su muerte, que fue algo real. Pero no quedó ahí en la muerte, sino él resucitó. Y él está vivo. Cuando Pablo va a predicar, la garantía de su predicación no radica en su oratoria, en la capacidad de articular las palabras, en el conocimiento que él tiene, y en un momento voy a señalar que él no quiere competir con ningún filósofo. Donde descansa Pablo su garantía es en el contenido, en lo que él dice, la verdad, en la palabra, en Cristo. Y ahí está el poder de la palabra. El poder de la palabra puede descubrir, abrir la mente de todo hombre. Puede entrar a lugares donde no quisiéramos que entre. Entre en esos lugares donde lo que nosotros quisiéramos que no se descubra, donde los pecados ocultos, lo que ni siquiera nosotros nos damos cuenta,
El poder del Evangelio entra ahí y nos revela nuestra condición, pero hace la palabra de Dios. Es como espada de doble filo. Entonces Pablo descansa en ese poder, en esa predicación, en proclamar a Cristo. Y esto está pasando acá. Entonces, fíjate esto. Una ciudad, los atenienses, que ellos adoraban, exaltaban la filosofía. Ahí había muchos sabios, pero hay alguien que viene no con una sabiduría humana, viene con la sabiduría de Dios y habla del Evangelio. En segundo lugar, eso de acá en adelante los tocaría ver, provocado para proclamar al Dios no conocido. Provocado para proclamar al Dios no conocido. Y la idea de provocado es cuando él es irritado, Pablo. Y les dije que no es a razón de él, sino por la condición como está el hombre. Él no quiere buscar ninguna justicia personal. Él está pensando cómo están estos hombres, cuán hundidos están en la idolatría. Necesitan escuchar de alguien. Y entonces el verso 22 inicia diciendo, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Hasta acá. El apóstol Pablo dice, en el Areópago. Es el lugar formidable. Es el lugar donde se paraban aquellos que te iban a dar un discurso. Todos ahora están escuchándolo. El escenario está. ¿Quién es el que planificó todo esto? Dios. Dios va en búsqueda de las personas. Entonces se armó la condición necesaria y él está en el Areópago. Ahora va a usar a ese instrumento humano que es Pablo. Y Pablo, en esta primera parte, va a demostrar su sagacidad, su sobriedad. Esa sobriedad y esa sagacidad se va a mostrar acá. Fíjense lo que dice. Puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses. Y esto es una verdad. Está diciéndole a ellos, ustedes son los atenienses. Bueno, nosotros no entenderíamos con la magnitud que tiene cargada esta palabra, vosotros los atenienses. Si nos dijera vosotros los limeños, tiene cargado, nosotros entendemos eso. Cuando dice vosotros los limeños, lo que está diciendo es que el que está diciendo no es de ese lugar. Y ya está definiendo algo de alguien, de nosotros, los limeños. Acá Pablo cuando dice vosotros atenienses, lo que Pablo está haciendo no es que quiera congraciarse con ellos, sino que está marcando una verdad. Ustedes, que ustedes dan y observan la filosofía, la retórica, el conocimiento como lo más precioso. Ustedes atenienses. Y esto llama la atención a ellos. O sea, Pablo lo hace ahora para establecer la plataforma. Y sobre esta plataforma, ahora él va a hablar algo importante. Pensé en esto, ¿no? O sea, cuando hablamos, y esto es algo que nos debe ayudar a todos, cuando vamos a hablar en consejería, nosotros no vamos a hablar como cuando yo les dije varias veces, como con los toperoles en alto. ¿Saben? Estamos en el mundial y se entiende bien eso, como con los pies en alto, como para ir y lesionar a alguien. No, Pablo no hace esto acá. Pablo es prudente, es un hombre sobrio. Y lo que él dice, vosotros atenienses, reconoce lo que son. Lo que quiere hacer Pablo es establecer el momento para que ellos oigan. Pablo no quiere tener una amistad con ellos. Pablo quiere que el evangelio no tenga tropiezo. El evangelio sea oído. Entonces le dice, vosotros atenienses. Ahora le dice Pablo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Y esta otra idea, dice Pablo, la idea que en todo observo es que Pablo no es un hombre que es empujado por las circunstancias. O sea, ve una situación y reacciona. Cuando dice he observado, es un hombre que ha meditado, es un hombre que caminó, es un hombre que vio algo particular en ellos. Es un hombre que, según el contexto en el que está toda esta historia, ¿por qué no empieza acá? No comienza en el versículo 1. Si te das cuenta, el versículo 1 del capítulo 17 te habla de Tesalónica. El capítulo 1, verso 10, te habla de Berea. Y ahora te habla de ¿qué? De Atenas. Lo que está haciendo aún Lucas, el que está narrando esta historia,
está poniendo algo importante, que los atenienses tenían una característica y Pablo va a usar esa característica, ahí está esta palabra, su cosmovisión. Esto lo que ellos comprenden, lo que ellos son, esto va a usar para profundizar y traer una verdad de la cual nunca han escuchado. Entonces, cuando Pablo le dice, varones, en todo observo que sois muy religiosos, te decía, Pablo tiene un interés mayor. Y el interés mayor es que ellos comprendan de quién va a hablar. Cuando dice soy muy religioso, está reconociendo de ellos un aspecto, cómo estaban. Entonces, él no quiere, y acá pensé así, él no quiere demostrar su conocimiento, no está compitiendo con alguien, él no está parado para que su reputación crezca, él no tiene ningún interés para que las miradas estén sobre él, quizá como alguna persona quisiera, él no quiere hacer nada de eso. Él está puesto su atención en declarar quién es Dios. Él no quiere mostrar cuánto sabe, él no está para mostrar su oratoria. Imagínate lo que haría un joven que sale de la mejor universidad con otros universitarios, ¿no? Y cuando habla, lo habla con su capacidad como para decir, mira, ¿de dónde estoy saliendo? O sea, yo tengo el conocimiento, yo lo puedo definir bien, lo puedo explicar con mejor detalle, yo sé, ¿no? Pablo acá no hace nada de eso, porque no se trata de él, se trata de la verdad. Entonces, varones atenienses, los trata con respeto, reconoce quiénes son y señala la condición. ¿Saben cuál es la condición? Ustedes, dice, ustedes son hombres muy religiosos. Y esto demostraba en esto, ¿no? Su sagacidad en hablarles que todo lo que hicieron está acá, son religiosos, o sea, practican cosas ustedes. Y te dice por qué, fíjese el verso 23. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, ¿te das cuenta? Él caminó, vio, y esto te iba a decir. Pasó por Atenas, perdón, pasó por Tesalónica, pasó por Berea, pero no era nada igual a Atenas. En otros lugares, te vas a ver cuando Pablo escribe la carta a los tesalonicenses, les va a decir, se convirtieron de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. O sea, en Tesalónica también había ídolos, pero nada comparado a Atenas. O sea, Atenas era digamos, la cuna de la idolatría. Muchos dioses. Y Pablo usa esa cosmovisión, o sea, la idea de cosmovisión es cómo esta persona, cómo vive, qué gira alrededor de su vida, qué hace, qué piensa, o sea, lo que piensa en el sentido de qué hace, demostrando lo que piensa, qué habla, o sea, se ve, y Pablo vio toda esta ciudad así. Entonces, dice, 23, pasando y mirando vuestros santuarios, Pablo, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Esto es sorprendente, porque fíjate lo que puede hacer la sabiduría humana. La sabiduría humana puede llegar hasta acá, puede llegar a un punto donde ya no sabe qué más adorar y encuentra, como no hay qué más adorar, encuentra una forma para seguir satisfaciendo. Bueno, tenemos varios ídolos, pero todos estos ídolos que tenemos, ¿se recuerdan los ídolos, los dioses del Olimpo? Entonces tenemos todos esos ídolos, pero no satisfacen. Debe haber algo más. Bueno, no sabemos qué haya. Debe haber algo que se nos escapó. Al Dios no conocido. Y aún, ese Dios no conocido, como no conocen, no saben cómo adorarlo. Y entonces tienen nada más una escritura sobre, según un altar, como dice acá un altar, al Dios no conocido. Y ahí aún quieren satisfacer sus necesidades. Esto hace desde que el hombre ha caído, desde el Edén, el hombre ha fabricado ídolos para satisfacer sus deseos continuamente y no puede hacerlo. Alguien dijo, el hombre tiene como una necesidad, figura de lo que es Dios, que el único que puede satisfacer es el Dios verdadero, no ningún ídolo. Pero el hombre quiere fabricar, y el hombre acá fabricó otro ídolo,
y puso un nombre al Dios no conocido. Lo interesante es que cuando nosotros ahora lo leemos, yo no creo que bueno, lo que pienso, no creo que esta escritura esté en estas letras con esa D mayúscula, porque son ídolos que ellos tenían. Yo pienso que acá ya Pablo, cuando dice al Dios no conocido, ya está usando la palabra de lo que él va a hablar. O sea, Pablo no va a usar la filosofía de ese Dios no conocido, porque no hay nada. Pablo solo va a usar el título para traer esta verdad del Dios no conocido que él conoce, para decirle quién es ese Dios. Ellos no saben, como no conocen, no saben cómo adorarlo y no saben cómo responde. Solamente se quedaron en hasta ahí llegaron. Bueno, ahora Pablo va a usar esta idea como para traer. Entonces, esto demuestra la necesidad profunda y ceguera en el que estuvieron. Demostró su necesidad. Ellos estuvieron adorando a tantos ídolos, pero buscaron algo más, que va más allá, pero con el único deseo de encontrar satisfacción. Y ahí aún pusieron ese Dios no conocido. Ahora, un comentarista dice así: Pablo transfiere el concepto desconocido de la deidad a los adoradores. Ellos adoran sin conocimiento, la cual en Atenas, bastión de la cultura, es una contradicción. Claro, piensa esto. Si Atenas es la bastión de la sabiduría, ¿cómo no sabes adorar al Dios no conocido? ¿No es que tienen toda la sabiduría? Van en contra de lo que dicen ser. No saben, pero sí dicen que sabes. Pero acá se ve su ignorancia. Es que así está el hombre. El hombre no sabe lo que adora. Y bueno, Pablo va a usar todo esto. Entonces, es sorprendente porque ¿cómo podrían adorar sin saber cómo es Él? Por lo tanto, no pueden decir que lo que no saben. Están en la ignorancia al respecto de esto. Por lo tanto, si alguien puede decir cómo debe adorar, si ellos quieren saberlo. Entonces, claro, Pablo está hablando algo de la resurrección, esto les llama la atención, ¿no? Hay una nueva filosofía acá. Acá están pues digamos, los nerds, ¿no? Ese día, ¿no? Uy, ¿hay algo acá? Pablo está hablando algo nuevo. Este hombre está hablando algo nuevo, lo ponen ahí y Pablo habla. Ahora, Pablo no predica para contender, no entra en un debate. Y bueno, cuando tú lees, algunos comentaristas señalan esta palabra debate. Pablo no debate con la sabiduría de Dios. Te digo algo, la sabiduría de Dios no tiene comparación a la sabiduría humana para ser debatida. Solo necesita ser proclamada y anunciada. La sabiduría no está para ser rebajada, está para ser declarada, como dice el libro de Proverbios, que da su voz en las calles, en las puertas, en las plazas, se sienta en las puertas de la ciudad y dice, no entra, no compite. Es la sabiduría de Dios. El hombre sí quiere debatir, pero Dios no. Dios dice, Dios declara, Dios enfatiza, no entra en cuestión. ¿Te acuerdas que le dice ahora a Job? ¿Te acuerdas cuando dijo, ahora, a ver, respóndeme tú? Y Job, siendo un hombre sabio, ¿puede debatir con Dios? No puede. Nadie puede debatir con Dios. La sabiduría, por lo tanto, de Dios, la escritura en sí misma, es indebatible, perfecta. Ahora sí, claro, los estoicos que están ahí, el otro grupo, ellos quieren debatir, ellos están escuchando, porque ellos van a decir algo al final, va a haber una respuesta de ellos al final. Ellos son los que entran a tratar de decir palabrero, después te oiremos. Pero Pablo no está tratando como debatirles en ese sentido de minimizar. Pablo va a declarar, les va a decir, y ellos van a tener que responder con algo. Y eso también vamos a verlo. Entonces, ahora fíjense lo que a continuación sigue. Dice, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Y acá viene esta hermosa palabra. Yo os anuncio. ¿Saben qué es la palabra yo os anuncio? Por eso digo lo que estuve diciendo de no debatir. La palabra yo os anuncio es proclamar abiertamente, ampliamente. Yo anuncio.
Yo digo, eso hace el predicador. El predicador no está entrando acá en el púlpito como con nervios, como dudando. El hombre de Dios se para y dice, esto dice Dios. ¿Y qué tiene que hacer el pueblo? Oír a Dios y obedecer a Dios. Así un padre de familia debe juntar a sus hijos y decir, esto dice Dios. Y tenemos que obedecer. Así se pastorea, ¿no? En un sentido, mi amor, esto dice Dios y tenemos que hacerlo. Esto dice Dios. Se anuncia. Y acá Pablo anuncia abiertamente. Y de acá en adelante, yo lo he separado en 9 verdades que Pablo va a acuñar para que podamos ver esa predicación. Esas 9 verdades son hermosas. En primer lugar, es el Dios todopoderoso porque creó todo. Desde ahí arranca Pablo. Fíjense lo que dice. Dice el verso 24. El Dios que hizo ¿qué? El mundo y todas las cosas que en él hay. No hay otro ídolo, perdón, no hay otro Dios como él. Los ídolos no pueden competir con él. Él afirma esta verdad. El Dios dice que hizo el mundo. Si tú estudias un poquito de la mitología griega, no, yo no estudié toda la mitología griega, solo fui el curioso en investigar algunas cosas. Pero algunos de esos dioses no crean todo el mundo, son creados por otros dioses. O sea, no hay alguien como lo que Pablo está señalando. Hay un Dios. Este Dios dice, creó, es el que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. El mundo y todas las cosas los está metiendo en el saco ¿a quién? A ellos. Ustedes, yo, todo. Todo lo que en él hay un creador. ¿Sabes? De esta manera fue la predicación de Pedro y también fue digamos, la confirmación de la primera iglesia. En Hechos 4:24, Pedro va a decir esto. Y ellos habiendo oído, alzaron unánime, perdón, ahí se ve en Hechos 4:24, se ve la iglesia unánime, perdón, ahí sería la iglesia unánime. Y dice, y ellos habiendo oído, alzaron unánimes la voz diciendo, y dijeron, soberano Señor, Hechos 4:24, tú eres el Dios que hiciste ¿qué? El cielo y la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos hay. ¿Qué se espera de la iglesia? Estoy saliendo quizás a un costado, estamos exponiendo la predicación de Pablo, o sea, lo que está exponiendo, pero hay un detalle importante acá. Porque esto ya lo dijo Lucas, lo contó, que esta fue una manera como la iglesia responde cuando Pedro regresa o sale libre después del encarcelamiento y regresa a los hermanos. Y lo primero que hace Pedro, los apóstoles, con toda la iglesia, es declarar de Dios esto. Dice, otra vez, dicen así, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos hay. A veces las oraciones que hacemos revela el conocimiento teológico que tenemos. Voy a decir algo, no tenemos que orar para demostrar cuánto sabemos. Oramos en humildad. No es para demostrar cuánto conozco. Pero a la vez, el que conoce de Dios, lo primero que hace es reconocer quién es Él. Y entonces, la primera iglesia, los apóstoles están diciendo así, Dios, tú creaste todo. Tú eres el todopoderoso, en todo lo que en ellos hay. Ahora, no solo ahí. También, ¿te acuerdas cuando Pablo llegó a Listra y le quisieron hacer Dios juntamente con Bernabé y vinieron trayendo ofrendas, sacrificios? Hechos 14:15 dice, varones, Pablo va a decir esto, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo ¿qué? El cielo, la tierra, el mar y todo lo que veis ahí. ¿Sabes qué quiero afirmar? Pienso en afirmar esto, que cuando hablemos el Evangelio, afirmemos que Dios es el que hizo todo lo que hay.
Porque en este mundo encontramos esta idea de que el mundo fue creado por un Bang, ¿no? Y muchos jóvenes han abrazado esta idea. ¿Sabes? Te quiero hablar de alguien, diríamos. Te quiero hablar de aquel Dios que creó el cielo y la tierra. Y todo lo que hay, Él lo hizo. Ya de entrada estás poniendo, diríamos, el lugar donde no, yo no pienso lo mismo que tú. Pero todavía no, espera un rato. Te voy a señalar algo más. Y ahí comenzamos a hablar del Evangelio. Pero acá, Pablo, imagínate, están los filósofos, están esos hombres que han leído un montón. Y ahora Pablo le dice, hay un Dios que creó el cielo, la tierra y todo lo que hay en ella. Este es Pablo. Cuando estuve pensando en esto, sabes que Jeremías, el profeta, en una de sus oraciones, cuando clamaba a Dios, él reconoce de Jehová esto. Fíjate, Jeremías 32, 17. Dice, oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con brazo extendido. Hermanos, otra idea para afirmar a nuestra iglesia, a todos los creyentes que estamos acá, cuando oremos, acerquémonos a Él. ¿Te acuerdas cómo Jesús enseñó a orar a sus discípulos? Padre, ¿qué está haciendo ahí el Hijo Divino, o sea, Dios, Cristo, con los apóstoles? Les está enseñando a observar antes de pedir, a reconocer quién es Dios. Cuando nosotros oramos, esto debe haber, reconocer quién es Jehová, quién es Dios. Jehová, tú hiciste los cielos y la tierra y todo lo que hay. Te quiero pedir algo. Estoy enfermo. Pero estoy reconociendo que su poder, como reconozco su poder, que Él creó todo y todo lo que en ellos hay, ¿no soy yo también? Y no me está permitiendo esto que estoy pasando. Entonces estoy reconociendo que Él va a hacer según su voluntad. Pablo, cuando predica, como Jeremías, hace lo mismo, ¿no? Hablan de eso. Entonces Pablo está predicando del Dios que hizo el mundo y la gran diferencia de esos dioses muertos que ellos tenían. Porque en esencia el Dios verdadero no tiene ninguna comparación con toda la información que ellos tenían de esos dioses. Porque el Dios no conocido, saben que es Él. Pablo sabe que Él es el que creó todo. En segundo lugar, Él es el Dios que nada lo puede contener. Fíjense, estamos en el verso 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en Él hay. En segundo lugar, es el Dios que nada le puede contener. Dice, siendo el Señor del cielo y la tierra, no habita en templos hechos por manos, ¿qué? Humanas. Siendo el Señor del cielo y la tierra. Y usa una palabra para que ellos comprendan. Curios, Señor, soberano, aquel que gobierna. ¿Sabes que en el libro de los Hechos, la palabra Señor se habla 109 veces? Imagínate la gran cantidad de veces que de los predicadores continuamente Señor, 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 reconociendo de esta manera al que gobierna, al soberano. Entonces, definitivamente, esto es contrario a todos esos dioses que tenían en el Olimpo, Zeus y todos los demás. Nadie se puede comparar a Él, que nada lo puede contener, porque aún estos dioses, esas estatuas estaban ahí contenidas en un templo. Pero el Dios verdadero, ¿quién le puede contener? Nadie. Hay un pasaje, dice, Primera de Reyes 8:27. Fíjense, Primera de Reyes 8:27. Dice, pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden, cuanto menos esta casa. Y acá está hablando Salomón. Dice, yo hice, y este fue el día que iba, en un sentido, a llevar todo el templo para empezar todos los sacrificios, el día de la inauguración en un sentido. Inauguró el templo. Entonces ahí están todos. Y luego llega a una conclusión Salomón. Dice, tú creaste todo. Si eres inmenso, esto no te puede contener. Hermanos, creemos en un Dios que es
incontenible, pues. Inmenso, infinitamente inmenso. No hay forma de comparación. ¿Sí? Entonces Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Entonces no hay un lugar más santo acá, ¿no? No sé si escucharon ustedes, o no subas arriba porque ese lugar es santo. Y abajo, pues, menos santo. Y atrás menos, pues, ¿no? Porque la entrada. Y la cochera, ya, pues ya no, nada, ahí no. No. En el Antiguo Testamento sí se decía de un lugar santísimo porque el Shekinah y la gloria de Dios descendía ahí. Y esa gloria de Dios, el Shekinah, dice Pablo, está en nosotros. El mismo Espíritu Santo, su gloria está en nosotros. Así que este templo es ¿qué? Un lugar donde nos juntamos para orar. Y ahí la esquina no es menos glorioso que este lugar. Porque ya la gloria de Dios está en nosotros. Entonces no podemos hacer un lugar más santo. No puede ser esta parte, no, el púlpito. No, no lo toques. Porque si lo tocas, ardes en fuego. No, no. No hay nada. Un lugar más santo allá. Hemos sido nosotros santificados por su Espíritu que está en nosotros. Entonces, estos que pensaban que esos dioses, claro, ellos tienen dioses que son contenidos por sus propios templos, pero Pablo habla de un Dios que no puede ser contenido, inmenso. ¿Sí? Te cito otro pasaje, Isaías 66:1, dice, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Dice, la tierra es el estrado de sus pies. Imagínate un pie que pise la tierra. No sé, no, lo que está diciendo acá es que nada puede contener a un Dios tan grande. Nuestro Dios es tan grande. No tiene comparación con ningún ídolo. Entonces, si Él es tan grande, ¿por qué fabricamos pequeños ídolos como si eso nos va a satisfacer? ¿Por qué mendigamos cosas del mundo como si eso va a saciarnos? Teniendo un Dios tan grande que puede saciar nuestra alma completamente. Ningún hombre te puede saciar el alma. Ninguna pareja, ningún esposo, ninguna esposa, ningún hijo, ninguna carrera, ningún trabajo. El único que satisface completamente nuestro ser es Dios. Nadie más que Él. Es tan inmenso. Es incomprensible, tan grandes. Por lo tanto, en algún momento un salmista dijo así, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Por tu misericordia y por tu verdad. ¿Por qué han de decir la gente, ¿dónde está ahora su Dios? Porque todo lo que Dios quiso, ha hecho. Ese es el Dios que tenemos, que lo que quiere hace. Por lo tanto, el Dios soberano sobre el cielo y la tierra, eso debe traernos reposo absoluto. Porque nada pasará de lo que Él no haya deseado que pase, hermanos. Porque es un Dios tan grande. Entonces no le toma por sorpresa nada. Nada le toma por sorpresa a Él. Porque es inmenso. Es el Dios inmenso que tenemos. El Dios todopoderoso que ejecuta conforme a su voluntad y no necesita de un templo para que tenga un hogar. Él es infinitamente grande y no tiene ninguna comparación con los ídolos que ellos tenían. No tiene ninguna comparación. ¿Por qué crees que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí? ¿Cómo podemos hacer dioses pequeños? ¿Cómo voy a amar a Dios, no sé, a una esposa, a un hijo, un trabajo, lo que sea, un animal, lo que sea, más que a un Dios tan grande, tan infinito? Él merece todo honor, gloria y honra. Pablo habla de ese Dios. ¿Te imaginas cómo estará la mente de estos filósofos? Y el verso 25, esta es la tercera, dice, dice el 5, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. En tercer lugar, puse así, es el Dios que no necesita nada del hombre para hacer lo que es.
Él no necesita nada de nosotros. O sea, no venimos acá a adorarle para que sea más adorado Él. No venimos acá para honrarle, para que Él sea más glorificado. O sea, Él no necesita nada de nosotros, hermanos. Él es lo que es. Él se glorifica a sí mismo. O sea, ninguna plegaria. ¿Te acuerdas tú? Que los dioses del Olimpo, ¿qué necesitaban? Las plegarias del pueblo. Pero, ¿sabes? El Dios verdadero no necesita de nadie nada. Ese es el Dios que tengo. Yo sé que ustedes también, ¿no? Eso es nuestro Dios. Fíjate lo que dice Job 22:2. ¿Traerá el hombre provecho a Dios? No, al contrario, para sí mismo es provechoso el hombre sabio. O sea, tu sabiduría, dice, es para ti. Esto no trae ningún provecho a Dios. ¿Traerá algo el hombre para que sea provecho para Dios? Nada, hermanos. Él es lo que es por su naturaleza. Job mismo, si ves un poquito más adelante, 35:6 dice, si pecares, ¿qué habrás logrado contra él? Y si tus rebeliones se multiplicaren, ¿qué le harás tú? Si fueres justo, ¿qué le darás a él? ¿O qué recibirá de tu mano? No sé si te das dando cuenta, te dice, si pecares, ¿qué harás contra él? O sea, tu pecado, sí, hay un pasaje que Pablo dice, contrista al Espíritu Santo, pero al creyente. El impío, si se rebela contra Dios, creyendo que va a afectarle a Dios, no le afecta nada. Es un Dios inconmovible. A los que aman, sí, nosotros, porque nos ama tanto, se contrista. Hermanos, entonces no nos equivoquemos. Dios no necesita de nosotros en ese sentido. Dios es el autoexistente. Y nada podemos añadir más a su gloria para que sea más glorioso. Porque Él es infinitamente glorioso, es incomparable. Entonces, cuando exaltamos a Dios en nuestras alabanzas, estamos reconociendo, y Él habita en la alabanza de su pueblo, porque se está reconociendo su verdad. Pero si la iglesia dejara de alabar, no es que Dios deja de ser glorioso lo que es. Él es lo que es. Más bien la alabanza es a favor de nosotros. Para que Él habite en la alabanza de su pueblo. Ese pueblo que debe alabar su grandeza, reconocer su gloria y reconocer en Cristo su obra. Es a favor de nosotros porque trae esas verdades que nos ayudan en nuestra santificación, que nos ayudan a crecer. Entonces, el incrédulo piensa esto, ¿no? No porque lo rechaza a Dios, como si esto le afectara en algo. Bueno, en cuarto lugar, fíjense, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Entonces, en cuarto lugar, es sencillo, es el Dios que da vida. Es un Dios bondadoso porque permite la vida y da vida. ¿Qué hay que señalar acá? Porque ya, bueno, se dan cuenta, ustedes dicen, pues Él es quien da a todos vida y aliento. Hay pasajes como Job mismo, 12:10, dice, en tu mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. O sea, dice, en tu mano está el alma de todo viviente. O sea, esto es impresionante, que si alguien muere, Dios lo único que hizo es apagar esa vida. La muerte, en un sentido, esa enfermedad no es que lo mató, es que Dios lo apagó. Teológicamente sería así. Dios apaga la vida de las personas con enfermedades, accidentes, lo que sea, porque el alma del viviente está en sus manos. El aliento de vida Él da y Él quita, Él apaga. Si reconozco eso, entonces, si estoy enfermo, ¿quién es el que me mata? No temamos decirlo, ¿quién nos quita la vida? Dios. Y entonces, si Él no nos quita la vida, porque todavía quiere mantenernos con ¿qué? Con vida. ¿Por qué voy a temer si Él da vida y quita vida? Él es el Dios. Y no solo eso,
Pablo dice, y da todas las cosas. Y esto es la providencia. Providencia. Da todas las cosas. Y lo veo, te digo, lo veo tan, como un Dios tan grande, como esos los mimos de Dios. ¿Escucharon? Como Dios te mima. ¿Escucharon esa expresión? El amor que Dios te da. Yo lo veo, hermanos. Desde que empezó el ministerio, viendo en esa parte ministerial, veo cómo Dios todo lo orquestó. Todo lo orquestó. Poniendo las personas, poniendo las circunstancias. Todo está moviendo. Y lo sigo viendo. Y por eso le llevo toda gloria a Él. Porque es Él. Da todas las cosas. ¿Quién iba a pensar hace 3 años atrás que iba a haber esto para nosotros? ¿Quién iba a pensar hace 2 años atrás que íbamos a tener un asiento así? ¿Quién iba a pensar que ustedes iban a estar acá? Él hace todo. Da todas las cosas. Todas las cosas. Nada, nada. Te digo nada. Ni un lapicero. Ni un sol, ni un céntimo. Es que Él es lo que Él no haya planificado darnos. Eso es providencia. Todo. ¿Qué comparación tienen esos dioses del Olimpo frente a este Dios? No hay. No hay, por eso no se puede comparar. Es tan grande, tan inmenso. Salmo 104 del 26 dice, todos ellos esperan en ti para que les des de su comida, de su tiempo. Les das, recogen, abres manos, se sacian de bien, escondes tus rostros, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Lo que está diciendo el salmista ahí es todo ser viviente espera solo de Él. Él quita, da de comer al que quiere dar de comer, al que no. Él es Dios. Y es difícil, ¿no? Tener esta verdad pensando en nuestro hermano país de Venezuela, que Él no se le escapó la mano. No lo comprendo. Y no espero comprenderlo en esta tierra. En la eternidad lo comprenderé. Pero es el Dios que tiene todo en sus manos. Ese es el Dios que tenemos. Qué hermosa verdad. Zacarías 12:1 dice, profecías de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. ¿Sabes cómo nacen los bebés? ¿Quién da vida? Dios da vida. No están en el cielo almas esperando para que baje. Eso no pasa. Él da vida y quita la vida, hermanos. Y Mateo 5:45 dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Y no es así, aún los malos dicen gracias porque tengo mi cosecha, porque tengo mi siempre, gracias. Y aún tú te preguntas en la calle y les dices, ¿crees en Dios? Sí. Yo todas las mañanas salgo rezando, dicen, ¿no? Y su expresión. Pero luego viven una vida desordenada, una vida para sus deseos, nada más viven. Pero aún el impío, fíjate, está teniendo en su mente, Dios me está dando, dice. El creyente que tiene la luz de la Escritura, reconocemos que Él nos da todo, todas las cosas. Y si algo no nos dio, es porque no quiere darnos. Si hay algo que estabas orando, es lo que no. Bástate con su gracia. Te dio todo lo que Él quería. No voy a terminar. Porque estamos en el 5. Paramos acá porque son 9. Y luego el tercer punto falta. Vamos a parar y luego continuamos la próxima semana escudriñando de ese Dios que Pablo predicó. Hay tanto para ver.
tanto para saborear, masticar de ese Dios. Solo cierro con esto, hermanos. Fíjate, 1 Timoteo 1:16. Busquen 1 Corintios primero. 1 Corintios 1 del 22 al 24. 1 Corintios 1, 22 al 24. Dice, porque los judíos piden señales y los griegos que buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo que es crucificado. Para los judíos ciertamente ¿qué? ¿Por qué para los judíos es tropezadero que Cristo haya sido crucificado? Porque hay una ley que decía, maldito todo aquel que es colgado del madero. No puede ser posible que un Mesías muera en un madero. Para ellos es tropezadero. Pero dice más adelante, ¿y para los gentiles qué es? Bueno, ahí Pablo, ahí en medio de los atenienses, él va a predicar. Y ahí vamos a ver en la otra semana que ellos, muchos, no van a creer. ¿Qué? ¿Resurrección? ¡Locura! Sí, locura, es verdad. ¿Y qué, cómo termina acá el 24? Más para los llamados, así judíos como griegos, ¿Cristo qué es? Poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Qué tiene que hacer el hombre? ¿Sabe lo que tiene que hacer el hombre? Ser humilde y no argumentar sobre la sabiduría de Dios. Más adelante vamos a ver cómo Pablo manda que se arrepientan y eso habla de humildad. Los atenienses, ¿saben lo que tendrían que hacer para creer? ¿Qué debieron hacer para creer? Y algunos lo van a hacer, como vamos a ver también al final. Ser humildes, y su humildad se iba a ver en el abandono de sus prácticas para creer en la sabiduría de Dios que es Cristo. Por eso, 1 Timoteo 1:17, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor, gloria por los siglos de los siglos. Amén. A Él toda la gloria, a Él toda la honra, hermanos, porque Él lo merece. Y ese Dios que Pablo está predicando, por su gracia, no porque seamos mejores que los atenienses, nosotros hemos creído, solo por su gracia. Y por eso podemos darle gloria, honor a Él. Alabado sea Dios a través de su palabra. Vamos a orar.